Desde la fría Bogotá tengo a la notaria del municipio de Galapa en su programa Notaría en Casa. Muy buenos días para usted, doctora Elixir Rojas Rovira. Muy buenos días, Juan Enrique. Buenos días, amigos y amigas de Galapa, área metropolitana de Barranquilla y demás radioescuchas. Hoy, como todos los jueves, estamos en el programa Notaría en Casa, con el propósito de contribuir en la formación de ciudadanía actualizada, en la normatividad enfocada en la defensa. Esa población que venimos hablando desde hace unos días y es la población con discapacidad. En nombre de la Notaría Única de Galapa, de ese equipo que me acompaña siempre para servirles, quiero llamar la atención que todos los oyentes, para que prestemos atención, valga la redundancia, porque es innegable que una de las poblaciones más vulnerables es la que vive en condiciones de discapacidad. Casi que es una víctima sin doliente. La fuerza de la costumbre ha hecho burlarse mucho y nosotros nos encontramos con temas parecidos, Juan Enrique, nuestra gente, en el que tenemos que ir avanzando, evolucionando, ¿verdad? La costumbre de burlarse o imitar a este tipo de población, eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que resarcir esos derechos vulnerados por muchos años para nosotros y nosotras reaprender un trato digno a esta población. Tenemos que cambiarnos el chip en este sentido, y por eso es que quiero desde esta emisora que esta cultura ciudadana que se emite con Notaría en Casa sea de acción para todos, para que vayamos, como decía Jorge Luis Borges, que uno aprende, reaprende y desaprende. Entonces es eso lo importante, y en el día de hoy hablaremos precisamente de unos artículos, ¿verdad?, de la ley 1996 del 2019, es una ley que acaban de emitir, de expedir, y que se trata precisamente de los derechos de estas personas con discapacidad. Y en la medida que desde nuestros hogares nosotros vayamos superando y evolucionando en el proceso del tratamiento de la igualdad de derechos, en esta medida nosotros avanzamos como municipio, avanzamos como nuestros hogares para vivir en paz. Hoy me voy a referir a uno de los artículos de la ley, ¿verdad?, para ir avanzando en ello, el artículo 3 y el 4. El 3, que se refiere a una serie de definiciones y conceptos que tenemos que conocer para poder conocer tratamiento de la ley. Y el 4 artículo, que habla sobre los principios, son lógicamente que se basan en los principios universales, en esos principios que nos otorgan derechos a todos y a todas, ¿verdad? Y que por lo tanto también esta población con discapacidad es sujeta de estos derechos. Entonces, relacionado pues al artículo 3, que define ¿qué es un acto jurídico? Entonces, un acto jurídico, ¿sabes?, de voluntad y preferencia de una persona encaminada a producir efectos jurídicos. Es un acto jurídico cuando voy a la notaría a solicitar una declaración, ¿verdad?, juramentada. Es un acto jurídico cuando voy a la notaría a participar como persona con discapacidad en la liquidación de una herencia. Es un acto jurídico también ir a la notaría a solicitar pues el inicio del trámite de mi matrimonio. Y todos estos actos se llaman jurídicos. Ahora, hay actos jurídicos. Siga, doctora. Hay actos jurídicos con apoyo. Estos actos jurídicos son precisamente los que contempla la ley para esas personas que tienen con discapacidad. Y son aquellos actos jurídicos
que se realizan por la persona titular del acto utilizando un tipo de apoyo formal, situación que no ocurre, por ejemplo, cuando una persona que no tiene discapacidad va a un lugar a realizar un acto jurídico. Entonces, es aquí donde hay que tener presente que la persona que presente cualquier tipo, ¿verdad?, de discapacidad debe recibir un apoyo acorde a su discapacidad. Si la persona, por ejemplo, el caso de las personas que son muy pequeñas, ya sabemos que tenemos que quitarle esos remoquetes que le colocábamos, ¿ya? A esas personas con discapacidad que les falta un brazo, que no ven, que no escuchan, que son pequeños, nosotros tenemos que quitarle todos esos remoquetes que podemos llamarle, les llamo yo remoquetes o sobrenombres para distinguirlos, porque cuando lo estamos haciendo estamos vulnerando sus derechos. Ellos son unas personas iguales a nosotros y a nosotras, y por lo tanto tienen un nombre y por lo tanto tienen que ser tratadas de igual manera a como usted o a como yo. Entonces, si esa persona, por ejemplo, es muy pequeña y no puede acceder a ese mostrador o a ese escritorio en el cual tiene que estampar su firma, la oficina, los funcionarios allí presentes tienen que estar al alcance de colocarle el medio mejor para que esa persona pueda alcanzar al lugar en el que tiene que colocar su firma. Colocando, provee de un mueble adecuado, ¿verdad? Y este mueble lo tiene que buscar sin crear malestar, ni llamando la atención de todas las demás personas, ¿verdad? O provocar incomodidad o risa entre quienes estén presentes en dicho acto. Esto es fundamental que lo conozcamos. Lo mismo se trata cuando dentro de la oficina, por ejemplo, de una notaría, en el caso de la notaría de Galapa, se presenta una persona que no ve. Ahí hay un lenguaje braille. Ustedes saben que todos los avisos que están en la notaría tienen allí en su contexto, ¿verdad? Los avisos tienen el lenguaje braille, precisamente para esas personas que no pueden ver. Y también la notaría debe tener al alcance a una persona traductora del lenguaje de señas. Muchas veces ustedes han visto matrimonios que he realizado en los cuales estas personas que no escuchan tienen a un traductor, ya sea suministrado por la notaría o de su confianza, en lenguaje de señas. Entonces, todos estos son apoyos. La persona, ahora, ¿quién es el titular del acto jurídico? Es la persona mayor de edad cuya voluntad y preferencia se manifiestan en un acto jurídico determinado. Los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto, como les dije, puede incluir asistencia en la manifestación de la voluntad y las preferencias personales. Por ejemplo, ahora que estamos en un proceso político en el cual se va a dar unas elecciones, esas personas que tienen discapacidad, ¿verdad? Ya eso venía desde hace mucho rato, pero hoy con la ley 1996 del 2019 se hace más enfática, porque a todas esas personas que con discapacidad podrán expresar su voluntad en ese acto, ¿verdad?, de votación por intermedio de una persona que se llama apoyo, y que la ley aquí lo está expresando en qué sentido debe ser. Y esa persona que le sirve de apoyo no va a hacer lo que ella quiere, va a hacer lo que la persona con discapacidad desea. Entonces hay que
estar muy atento en esa persona de apoyo, porque la persona que colocamos de apoyo a esa persona con discapacidad no puede transgredir los derechos, ¿verdad?, de esa persona. Tiene que ser una persona, lógicamente, con unos principios claros de transparencia y de honestidad para poder prestar el servicio. Doctora, hay unos apoyos. Ajá. sí, hay una preguntita por aquí de María Jiménez de Uxiacurí. María Jiménez, como que tiene algún familiar con discapacidad y destaca que ella conoce una familia que casi todos son invidentes y son profesionales en derecho, que si las universidades hacen alguna discriminación de no inscribir por las cuestiones de lo que presenta en este momento de la parte visual. Sí, existen muchos establecimientos educativos, Juan Enrique, que no están acordes con la Convención Internacional de Derechos Humanos que establece ya desde hace muchos años estos derechos, ¿verdad? Pero a medida que ha pasado el tiempo se ha venido evolucionando y nos encontramos en muchos establecimientos educativos incluyentes donde de hecho no se puede impedir, ¿verdad?, la llegada de una persona con discapacidad. Deben ser admitidos y debe proveerse hoy, de acuerdo con esta ley, de apoyos especiales para que estas personas puedan recibir los mismos derechos que tiene cualquier otra persona. Entonces, bueno, siguiendo el curso del día de hoy, ¿a qué llamamos apoyos formales? Apoyos formales son aquellos apoyos reconocidos por la presente ley que han sido formalizados por alguno de los procedimientos que se contemplan en esta ley, por medio de los cuales se facilita y se garantiza el proceso de toma de decisiones, o se reconoce la voluntad que expresa esa persona que tiene discapacidad y que desea realizar un acto determinado. Hay otros conceptos dentro de la ley que se llaman ajustes razonables. Son esas modificaciones y adaptaciones, ¿verdad?, que no imponen una carga desproporcionada cuando se requiera un caso particular para garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones. Lo que tú preguntabas ahora con relación a esa familia que constituye toda personas con discapacidad visual. Entonces los establecimientos educativos deben ajustar razonablemente a sus condiciones para no violar sus derechos y colocarlos en igualdad de derechos con las demás personas. Ahora, también la ley habla de una valoración de apoyos. En este proceso de valoración de apoyos, allí la ley determina, ¿verdad?, que mirar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas pues con la capacidad legal de esa persona con discapacidad. Y también la ley nos habla de las diferentes comunicaciones que deben existir para poder incluir a las personas con discapacidad en el proceso de aceptación o de admisión de sus derechos. Y por eso, como les había dicho, encontramos, por ejemplo, un intérprete, ¿verdad?, de señas, encontramos el lenguaje braille, encontramos la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, un lenguaje sencillo, los medios
de voz digitalizadas y otros modos y medios y formatos que algunos van en aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso precisamente para estas personas con discapacidad. Otra de las cosas que se observa dentro de la ley es el conflicto de intereses. De pronto, cuando a una oficina, ¿verdad?, llega una persona con discapacidad y ese funcionario o funcionaria que está allí por alguna razón, ¿verdad?, ya sea laboral, personal, profesional, familiar o de negocio, puede llegar a afectar el desempeño o las decisiones imparciales de sus funciones, y es allí cuando la ley permite que en ese caso ese funcionario no preste el servicio a esa persona con discapacidad. Entonces será relevada por otro funcionario o otra oficina puede ser que lo haga. Existen también en el artículo 4 de la ley unos principios por los cuales se tiene que regir esta ley, ¿verdad? Y en concordancia con los demás principios, como les decía, establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto con el fin de garantizar la efectiva realización del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad. Entonces, fíjense qué importante es hoy que desde nuestros hogares nosotros sepamos que esta ley se rige bajo unos principios que son de todo, de los derechos de todos y de todas, y es bajo el principio de la dignidad. El principio de la dignidad, en donde todas las actuaciones se observará para ello el respeto por la dignidad inherente a la persona con discapacidad como ser humano. Entonces, fíjense ustedes que allí ya le tenemos que dar un tratamiento especial, pero muy especial, de igualdad con las demás personas. Aquí nosotros nos encontramos, por ejemplo, que a veces llega a una oficina una persona con discapacidad y la funcionaria o el funcionario, con desconocimiento de la ley, ¿verdad?, le da un tratamiento diferente al otro que no tiene discapacidad. Y la ley me está señalando aquí que no debo hacerlo, debo tratarlo de igual manera, con el mismo respeto, con la misma atención con que hago la atención para la demás ciudadanía. Bueno, se nos viene el tiempo encima, doctora. Sí, y bueno, está el principio de la autonomía, el principio de la voluntad, pero ante todo el principio de la celeridad, ese principio que me enseña a mí como funcionaria, Juan Enrique, de que tengo que atender a esa persona viabilizando, ¿verdad?, y mirando sus derechos como iguales con los demás derechos de las demás personas, para atenderla con atención, con dedicación, con amor y con respeto. Bueno, Es el tema de hoy. Bueno, así que y creo que este pique se extiende, porque creo que vamos a tener que ubicar aquí a la asociación de las personas que rigen esta parte y hacerle una cátedra como esta que está entregando sobre esta ley, la 1996, ¿no? Muchas personas con discapacidad, Juan Enrique, nosotros encontramos personajes inclusive que son íconos de nuestro municipio, en el cual ya con esta ley, ya con la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, nos llama la atención para que nosotros, los de Galapa, que vivimos en Galapa, desde esta promoción que se hace de la ley, empecemos a cambiar de actitud, empecemos a cambiar nuestro chip para esa persona, tratarla con respeto, para no burlarnos, para que esa persona acceda a sus derechos de la misma manera que se acceden a los derechos tuyos, a los míos y a los de los demás. Bueno, así que un feliz día para usted, doctora, y continuemos votados, okay.
Gracias, Juan Enrique, gracias a estos hogares por permitirme llegar hasta allí, a tomarme el tinto y a llevarles un nuevo conocimiento para que aprendamos hoy. Bueno, feliz día.